Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerden, yo soy Oscarto y estás en Jobs. El día de hoy, antes de empezar este video, quiero agradecerle a Rodrigo Ursúa que me apoyó en este canal con un super gracias. A Paco Galván que siempre nos está contribuyendo al canal con aportes ya sea monetarios y también con aportes de videos para estar analizando. Y aquellos que en algún momento estuvieron unidos al canal, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes y se les agradece mucho. Y también quiero darles una pequeña noticia. Llegué a mis primeros $100, así que sí, estoy feliz y esta es la primera vez que veo en retribución monetaria o que voy a ver porque aún no los he cobrado en retribución monetaria algo del canal de YouTube. Así que muchísimas gracias por todos aquellos que han dado su like, por aquellos que han aportado su view en este canal y por aquellos que han logrado compartir o hacer algo con este video y ha sido de provecho. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su suscripción y espero que lleguemos a los 3000 para lograr ese sorteo que vamos a hacer del mouse y de las keycaps. Así que no siendo más, quiero comenzar este podcast hablando acerca de algo bastante importante. Algo que usamos a menudo para nuestros momentos de ocio. Y sí, son nuestras GPUs. Quizás no le hemos dado tanta importancia porque el uso más popular hoy en día es ese, el gaming. Entonces, quiero hablarles cuáles son los usos que le podemos dar, cuáles son las ventajas y vamos a hablar a grandes rasgos o en líneas generales de las gráficas. Entonces, primero que todo empecemos con un pequeño repaso de las GPUs y cómo surgieron. Las GPUs surgieron en más o menos en los años 96, aproximadamente entre los años 90, y con el fin de poder hacer gráficos en dos dimensiones para tener una tarjeta aceleradora de video o dedicada, por así decirlo, para este fin, y aquellas fueron las Bodos 3DX. Estas gráficas fueron bastante básicas, pero fueron las pioneras para empezar en este mundo del 3D. Luego de mucho tiempo, si no estoy mal, en el año 99, Nvidia sacó su primera tarjeta gráfica dedicada, que fue la serie 2. Esta tarjeta gráfica fue, digamos, la precursora del 3D, es decir, que ya aquí podíamos efectuar, renderizar en tiempo real gráficos poligonales y podíamos ejecutar juegos que tuvieran pues esta cuestión de 3D y podíamos hacer estas actividades que requerían una tarjeta gráfica, ya sea para la edición de video o ya sea para la renderizado 3D o modelado 3D. Entonces, ya aquí hemos mencionado tres actividades que se empezaron con las tarjetas gráficas, lo que fue modelado 3D, edición de video y juegos. Entonces, empezaremos hablando principalmente de lo que sé que a muchos les interesa, los juegos. Las tarjetas gráficas vienen con ciertas características para procesar los juegos. Y las principales características las cuales todos miramos es la referencia de la tarjeta gráfica, incluso hasta las unidades de cómputo para aquellos que son un poco más expertos, los anchos de banda, el tipo de memoria, si es de GDDR3, GDDR5, la GDDR6, si es GDDR6X, entre otras cuestiones que estamos mirando comúnmente en las gráficas, pero principalmente las que más se miran cuando se hablan de tarjetas gráficas son la memoria VRAM, independiente de su generación, y también se mira la cantidad de unidades de cómputo. Pero lo que no se mira es que cada unidad de cómputo no es igual en una generación y otra. Esto quiere decir que una unidad de cómputo del año 2015 no equivale a lo mismo a una unidad de cómputo del año 2022 o 2023.
Entonces, puede que una unidad de cómputo del año 2023 contra una del 2015 sea equivalente a, digamos, a 3 o 4 unidades de cómputo para aquella época. Entonces debemos tener en cuenta que no es solamente mirar la cantidad de unidades de cómputo, sino la arquitectura con que fue armada, el ancho de banda, las memorias GDDR6, los teraflops que es capaz de procesar, entre un millón y un sinfín de cosas, y esto con el único fin y propósito de saber que también nos va a ir en los juegos. ¿Por qué para muchos es importante la memoria VRAM? Actualmente no aconsejaría una tarjeta gráfica con menos de 6 gigas de memoria VRAM. Y no quiero decir con ello que una tarjeta gráfica de 4 gigas no puede hacer algo para efectuar la parte del gaming. Es decir, que podemos encontrar tarjetas gráficas para gaming de 4 gigas de VRAM, de incluso de 3 gigas, porque son tarjetas algo antiguas, pero que nos van a proveer muy buenas horas de ocio siempre y cuando nosotros no estemos buscando ser profesionales del gaming. Es decir, que estamos buscando simplemente distraernos, compartir con amigos o simplemente ejecutar un juego favorito nuestro de antaño, entre otras muchas actividades que no tiene que ver con el siempre ganar, que es lo que siempre se nos vende, el ganar, ganar, ganar. Entonces, si no usarla para este momento de ocio, es decir, para desestresarnos, para simplemente despejar nuestra mente, entre otras actividades que podemos hacer mientras estamos jugando con nuestras tarjetas gráficas. Simplemente no tratar de buscar el siempre ganar. Entonces, si pensamos en una tarjeta de gráfica, ¿por qué no aconsejo una de menos de 6 gigas de VRAM? Es porque quizás los juegos más modernos no los vamos a poder ejecutar. Y digamos que si empezamos a ejecutar en 1440p, ya incluso 6 gigas de VRAM se ven un poquito pequeñas, por así decirlo. De hecho, si miramos la mayoría de tarjetas gráficas de gama media de la actualidad, van a traer simplemente 16 gigas de VRAM. 16 gigas de VRAM o 12 gigas de VRAM dependiendo de la referencia de gráfica que vayamos a comprar, y aquí vamos a mejorar, digamos, este margen para las futuras entregas de juegos que quizás muchos están esperando. Pero si eres de los que no te importan los juegos AAA, sino de juegos, digamos, de antaño, juegos que son memorables de hace mucho tiempo, porque consideras que los juegos de ahora son la repetición de la repetición y no tienen nada que ofrecer, pues puedes escoger gráficas algo más antiguas. Entonces, esto es por parte del gaming. Tener en cuenta entonces la VRAM, qué juegos vas a buscar. Entonces es muy importante si vas a ejecutarlo, en qué calidades vas a ejecutarlo y en qué resoluciones lo vas a ejecutar. Es decir, que si vas a una 6060 y quieres 60 frames, pero gráficos ultra, entonces puedes ir por una 6600M que te va a ofrecer 60 frames en muchos juegos en 1440p y vas a ir bien. Pero si eres de los que prefiere altas tasas de refresco, entonces tienes que bajar la calidad medio o abajo con esta gráfica. Ya por ahí entonces puedes ir pensando en una 6700 XT o en las gráficas que van a salir de última generación para el 1440p. La 3060 también es una muy buena gráfica para 1440p, gráficos en 60 frames o bajos en 144 Hz. Entonces, tener en cuenta que las gráficas modernas nos van a ofrecer, digamos, el rendimiento a altas resoluciones si lo que estás pensando es pantallas de 1440p o 4K. Si tienes pensado 4K, ya debes irte directamente por la gama alta o la gama premium, que sería una 3090 o una 4080 o una 6700 o una 6900 XT. Todas estas gráficas de última generación que han ido saliendo, que tienen, digamos, poder de cálculo
para esta actividad, ya sea en 1440p o 4K 60 frames. Debes tener en cuenta que en 4K ya no necesitarías un procesador tope de gama, sino simplemente un procesador, puede ser un 6 núcleos, incluso un 4 núcleos, y no te va a ofrecer, a dar tanto cuello de botella en altas resoluciones. Entonces, entre más resoluciones requieres menos procesador. Eso tenlo en cuenta. Con respecto a las otras actividades que tienen las tarjetas gráficas, una de ellas y la más popular luego del gaming es la edición de video. De hecho, este video está siendo editado por, por una gráfica, por una 2060 específicamente. Y esto hace de que los tiempos de entrega sean mucho menor, puedas ponerle efectos, filtros, puedas ponerle títulos, puedas ponerle muchas cosas y este mejoraría tu flujo de trabajo. Eh, en este caso hay tres ahora mismo participantes de tarjetas gráficas y que serían Intel, AMD, Nvidia. Y hay una marca china que quiere entrar a la competencia y estas quieren entrar en ambos mundos, para gaming, para la edición de video, el streaming, entre otras actividades. Entonces, en la edición de video vamos a tener una, digámoslo así, una ventajas y desventajas. Digamos que el último participante, que es Intel, va a tener una pequeña desventaja, ya que es nuevo en este mundo y sus primeras unidades necesitan early adopters para mirar que necesitan mejorar los controladores, para mejorar, digámoslo así, los flujos de trabajo, entre otras muchas cosas. Entonces, tener en cuenta que necesitamos una gráfica para la edición de video y que estamos dispuestos a pagar y que estamos dispuestos a someternos a lo que estamos pagando. Es decir, que si compramos una tarjeta Nvidia para edición de video, podemos utilizar los gráficos, los controladores de estudio, y van a mejorar un poco este proceso digamos, de edición de video. En AMD podemos también utilizar los AMD Pro. Estos controladores están menos pulidos, a veces tienen errores, tienen ciertos problemas, pero aún así una gráfica AMD es bastante buena, muy buena para la edición de video. Entonces ten en cuenta que si de pronto Nvidia tiene un plus en cuanto a los controladores y en cuanto a la optimización, porque trabaja con muchas empresas de edición de videos para la optimización de sus gráficas, pero no quiere decir que con AMD no puedas hacer edición de video. Yo personalmente tuve una RX 470D y mis primeros videos de edición fueron con esta gráfica. Y puedo decir que en 1080p, yo sé que no edito, no soy el mejor editor, no tengo las mejores producciones ni nada por el estilo, pero debo decirles que me fue muy muy bien con esta gráfica, así que me gustó mucho. De hecho, como fue mi primera gráfica, me gustan mucho las gráficas de AMD y puedo dar fe de ello, de que los controladores de AMD con cada entrega mejora su rendimiento, pero también hacen entregas tan pronto que a veces sus controladores terminan fallando, pero no quiere decir de que con una gráfica AMD no puedas hacer edición de video. Ahora viene el tercer trabajo más popular de las gráficas, de las gráficas o de las GPUs, que sería renderizado en 3D. El renderizado en 3D es aquello que se utilizan los arquitectos, los modeladores, los ingenieros civiles, los ingenieros, muchas ingenierías para desarrollar piezas, para luego pues trasladarla a la vida real. Y en estos modelados 3D también hay pequeñas simulaciones de estrés, todas este tipo de actividades, para que cuando lo vayamos a ejecutar, digamos, ya tengamos una vista previa de qué es lo que va a salir en el futuro y cuáles son los posibles problemas y cuáles son las mejoras que podemos ejecutar, sin tener que hacer, digamos, ejecutar
digamos, a ejecutar el material para ver cuáles son los errores, sino que con la gráfica podemos hacer todo este tipo de actividades y realmente ahorra mucho, mucho dinero en el sentido de que no tienes que gastar materiales para ver los resultados. Simplemente con la gráfica podemos ejecutar todas estas y él nos va a decir, mira, vas a tener estrés en este punto o vas a funcionar de esta manera o así es como va a quedar este resultado. Y esto lo hace nuestra gráfica, como ya les había mencionado en el inicio de las historias de las gráficas, que serían el renderizado en 3D con modelos ya poligonales y todo esto. Y en el modelado 3D también podemos decir que podemos ejecutar o desarrollar los juegos. Este es otra de las actividades que tiene hacer una tarjeta gráfica, que hace una tarjeta gráfica. El otro es los aprendizajes automáticos. Si bien es cierto, los aprendizajes automáticos se han vuelto muy famosos por aquello de las IA. Y sí, las IA se ejecutan bajo las unidades de cómputo de las gráficas. La capacidad de cómputo que tiene una gráfica entre, obviamente, mayores núcleos, entre mejor tecnología, entre, digamos, más desarrollo tenga una gráfica, esta va a tener una unidad, una posibilidad de hacer inteligencia artificial mucho más rápida, es decir, hacer un aprendizaje mucho más rápido. Esto lo vemos ejecutados en muchos ámbitos. Digamos que el más actual es los famosos chat GPT, que no son tan actuales, de hecho ya son muy, muy, muy viejos, pero se están implementando actualmente y se han puesto de moda. El otro uso que se le está dando es para la conducción autónoma. Es decir, que el vehículo decide por sí mismo si frenar, acelerar, cruzar, hacer muchas actividades por dónde ir, cuál es la mejor ruta. Y esto lo hace por medio del aprendizaje que podemos darle nosotros como usuario o simplemente él porque recolecta datos del exterior. Y esto precisamente lo hace una tarjeta gráfica. En muchos de los vehículos que se están implementando, estos cálculos se hacen con las gráficas. Si se hiciera con un procesador x86 o incluso con un ARM, digamos que esto sería un proceso bastante lento y daría ciertos errores y con la GPU tenemos unos tiempos de respuestas muy, muy, muy grandes, muy rápidos y esto provee de que este aprendizaje sea bastante, digámoslo así, bastante bueno y en tiempo real. Entonces, esta es una de las aplicaciones digamos, a la que más desarrollo se le está dando. Y otro de los aprendizajes es a hacer ejecuciones automatizadas, ya sea para la compra incluso de artículos que sean exclusivos. Se pone una IA en una computadora que esté todo el tiempo refrescando y automatizando todo y al ser tan automatizado no ni siquiera necesita que cargue al 100% una página cuando ya está ejecutando acciones estas IA. Otras de las actividades que se hacen es estos bots para ejecutar juegos. De hecho, ya hay muchas IAs que puedes pasarte, que descargas un aplicativo y este aplicativo simplemente ejecutas la IA y la IA aprende a conducir, aprende a saltar, a jugar, a cuáles son los problemas, las dificultades que tiene y simplemente se pasa un juego y así la CIA tiene la capacidad de ejecutar un sinfín de cosas en nuestra computadora y simplemente eso es el aprendizaje automatizado. Y la otra es aplicaciones científicas. Las aplicaciones científicas, eso se trata eso se llama data science. El data science, digamos, para poderes de cálculo, digamos, hacer cálculos, se utilizan mucho las gráficas en cuanto a, digamos, la rotación de la Tierra,
cuánto tiempo se demora un cuerpo en el espacio en trasladarse de un lugar a otro, cuánto tiempo, todo ese tipo de cálculos se utilizan en el data science y no lo utilizamos con gráficas convencionales, debo hacer esa aclaración, pero en el data science particular casero sí se puede utilizar una gráfica y obviamente entre mejores unidades de cómputo pues mejor resultado tenemos, pero recordar que las gráficas para data science no nos sirven para gaming. De hecho, una gráfica de data science, si la ponemos por muchos 20.000 euros que nos pueda costar una gráfica de esta, no las ponemos a ejecutar juegos, va a ser como una gráfica de hace 10 años. Entonces, no es equiparable este tipo de gráficas en cuanto a nuestra computadora. Y un último uso que está en desuso sería para el blockchain o para la minería, que realmente no digo que se va a desaparecer o va a morir del todo, pero actualmente está en desuso ya que no genera ingresos y no hay rentabilidad por parte de esta actividad. Entonces ya tenemos digamos, los usos que le podemos a las gráficas. En cada uso es bastante importante la cantidad de VRAM. En cada uso es bastante importante la capacidad de unidades de cómputo y es muy importante saber cuánto estamos dispuestos a gastar para darle según qué actividad. Así que si es para ocio, pues simplemente distracción, diría que no te gastes mucho dinero simplemente por aquel hype que generan las empresas, sino que sé comedido y gástate un dinero considerable en algo que no afecte ¿cómo es que se llama? Tu vida monetaria y simplemente disfruta. Eh, y si vas a tener las actividades de IA, que si eres programador puedes utilizarlas, entonces puedes ir por la gráfica que gustes o que tu dinero esté dispuesto a pagar para que esta IA tenga la capacidad de aprender. Déjame en los comentarios para qué usos le darás a tu gráfica y qué otros usos sabes de que se le puede dar a tus tarjetas gráficas. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.